Bueno, buenas noches con todos los presentes. Vamos a iniciar esta clase de este módulo que nos está pendiente realizar. Como se sabe, este módulo es para reforzar el módulo anterior con respecto a lo que es ecografías ginecobstétricas. El día de hoy vamos a hacer a modo de recordar lo básico que se tiene que realizar siempre en la ecografía, como para nosotros ya realizar la práctica que está programada, si no me recuerdo, para el día 22. Entonces, vamos a iniciar con respecto a lo que son ecografías obstétricas, y luego vamos a ver lo que es la redacción de los informes ecográficos, ¿no? Cómo debemos redactar una ecografía de primer trimestre, de segundo o de tercer trimestre. Entonces, dentro de la ecografía obstétrica básica para el por trimestres, debemos saber siempre los conceptos generales, ¿no? La ecografía obstétrica se ha convertido en una herramienta fundamental para nosotros, personal médico, como también para el personal de obstetricia. Es muy importante manejar este tipo de exámenes auxiliares o exámenes imagenológicos que sobre todo no hacen daño, pues no es como los rayos X que sí hacen un daño directamente al cuerpo. En este caso no, por las veces que se realice no va a haber ningún inconveniente. Entonces, es una herramienta fundamental para nuestro trabajo. Nos ayuda a valorar lo que es, cómo está la vitalidad fetal, pues, ¿no? Cómo la posición, si está desarrollándose correctamente, el número de embriones, en diferentes estadios del desarrollo gestacional. Hacer los cribados pertinentes en las semanas óptimas, ¿no? Como por ejemplo lo que es el tema de la translucencia nucal. Es muy importante calcular lo que es el ponderado fetal, ver la posición, eh, predecir tal vez alguna complicación que se pueda dar con las gestantes en algún momento, pues, ¿no? Y estas herramientas son muy importantes utilizarlas porque nos va a ayudar a determinar siempre el proceso o el seguimiento que vamos a hacer con ese paciente o a ser derivado tal vez a otra instancia superior para que haga un mejor seguimiento. Dentro de la ecografía, vamos a ver que existen ecografía de primer trimestre, ecografía de segundo trimestre y ecografía de tercer trimestre. Es importante nosotros evaluar ciertas características dentro de ellas que no lo podemos de pasar desapercibidos. Entonces, debemos convertirlo a esta herramienta como parte de nosotros, de nuestro trabajo día a día, para hacer el seguimiento de nuestras gestantes. Esta herramienta es algo muy fundamental, ya que a nosotros nos ayuda a conocer de diferentes maneras ciertos tipos de patologías. Desde podemos utilizar para evaluar lo que es directamente lo que es placenta, para evaluar lo que es hila, para evaluar el número de fetos que se pueden estar desarrollando, placenta previa. Entonces, cada una de ellas tiene ciertas características o por ejemplo cuando queremos evaluar lo que es la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, como sabemos, nosotros ya en las prácticas que se han ido realizando o las teorías previas, ciertas condiciones deben tener. Por ejemplo, qué tipo de traductor debemos utilizar, cuándo utilizar una sonda lineal, una convexa, un sectorial, un transrectal, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, con un lineal es difícil realizar lo que es una ecografía de una gestante. Con un convexo sí, pero si tuviéramos un traductor volumétrico sería mucho mejor, ¿no? Ahora tenemos que ver el ecógrafo. Bueno, actualmente ya vienen todos los ecógrafos con color Doppler y Power Doppler, pero los antiguos algunos no tienen. Entonces es importante conocerlo. Hay ecógrafos que traen el modo M, que también nosotros podemos evaluar lo que es la frecuencia cardíaca fetal con este modo. Asimismo, es importante nosotros precisar o conocer la escala de grises, cómo podemos hacer las compensaciones, el rango dinámico, el foco dinámico, ya, la ganancia, así como también ver los artefactos, porque a veces tenemos imágenes en espejo, tenemos sombras, este, y diferentes tipos de artefactos que podemos observar en las ecografías. Entonces nosotros debemos saber diferenciar las medidas que tenemos que revisar. Hay medidas lineales, elipses,
áreas, volúmenes. Estos son muy importantes para hacer el cálculo. Por ejemplo, cuando queremos ver el lineal, el hila, elipse, podemos saber para lo que es la circunferencia abdominal o la circunferencia de la cabeza. Longitudinal podemos utilizar, por ejemplo, para la longitud del fémur. Entonces, cada una de ellas ya están estipuladas de cómo podemos nosotros realizarlo, pues, ¿no? Em, la valoración de esta ecografía nos ayuda a nosotros a valorar con respecto a la madre, cómo está, ciertas características del embrión, la posición que tiene con respecto a ella, para ver si es que está en las condiciones óptimas o no está en las condiciones óptimas como para dar un parto natural o normal, por decirlo así. Entonces, es para eso que se realizan diferentes tipos de cortes ecográficos con la finalidad de nosotros determinar la viabilidad o determinar la condición o cómo se podría dar el parto, pues, ¿no? Entonces, esta valoración se puede hacer en diferentes cortes, cortes sagitales, cortes frontales, cortes axiales. Esto nos va a determinar a nosotros la orientación propiamente que se puede estar dando con el embrión o con el feto propiamente dicho. Entonces, las valoraciones longitudinales, como podemos ver en la imagen, por lo general, vamos a apreciar en esta posición al embrión en la ecografía de primer trimestre, donde esto nos va a valorar a nosotros la condición que tiene y el panorama general si se está desarrollando de la forma ideal o tal vez ya estamos viendo que se está presentando alguna malformación propiamente dicha. Otra de las valoraciones que tenemos que hacer dentro de la ecografía de primer trimestre es el desarrollo de ciertas condiciones. Por ejemplo, tenemos la translucencia nucal, el hueso nasal, el desarrollo propiamente de las extremidades, la presencia o la ausencia de la frecuencia cardíaca fetal, que eso nos va a determinar muy importante. Y eso lo podemos realizar en diferentes cortes, en los cortes coronales o en los cortes transversales, siempre ubicando o colocando de la mejor manera para que pueda ser captado con el color Doppler o con el Power Doppler. Entonces, conocer el desarrollo embrionario fetal es muy importante, ya que a nosotros nos va a determinar qué órganos o vamos a poder visualizar en ciertas semanas o cuál es la forma de que debemos conocer en esa semana del desarrollo, desde el periodo embrionario, que por lo general es el corte de la semana 10. Posterior a ello tenemos que ir el periodo fetal. Vamos a ver que ciertos órganos se van a desarrollar. Entonces hay condiciones que a nosotros van a ser puntos fundamentales que nos van a mencionar o que nos va a indicar que se está desarrollando de la manera correcta, una forma ideal este periodo, o tal vez hay puntos de alerta que nos va a brindar para nosotros tener un diagnóstico más preciso o realizar mayores estudios o con los especialistas. Conocer el desarrollo embrionario fetal, el periodo embrionario, que por lo general va a comprender entre 4 a 10 semanas de amenorrea, y en el periodo fetal precoz ya vamos a poder terminar entre 10 a 14 semanas de amenorrea. Entonces, la variación propiamente dicha entre ambos va a depender, uno, de la semana donde nosotros lo estamos haciendo el diagnóstico. Dos, va a estar determinado por la fecha de la última regla. Tres, para ver si es que es la paciente tiene un periodo regular o irregular para nosotros poder hacer un cálculo, tal vez con la fecha de última regla nos puede haber duda, pues, ¿no? Y entonces ahí entra hasta ya lo que es la ecografía. Entonces, conocer el desarrollo embrionario fetal nos va a determinar a nosotros conocer cómo debe estar para la semana de edad gestacional que lo estamos encontrando. Entonces, los cribados son muy importantes realizarlos dentro de sus periodos de tiempo ya estipulados porque nos ayuda, uno, a conocer causas de morbimortalidad, detectar tempranamente ciertos tipos de patologías o malformaciones cardíacas, determinar si es que hay una gestación, es viable o no es viable, determinar si existe ya un daño propiamente en el desarrollo embrionario, en el desarrollo fetal, pues, ¿no? Entonces, uno de estos marcadores importantes nosotros que debemos evaluar, como se ha visto en las clases anteriores, es la translucencia nucal. Entonces, la translucencia nucal
tiene ciertas características para nosotros evaluarlo y medirlo, ¿no? Y en qué semana se tienen que visualizar. Y como también las características o la condición de que tienen, o la posición que debe tener para nosotros realizar este tipo de medida. Entonces, hay medidas que son las ideales, hay medidas a veces que no lo tomamos en cuenta y eso es un factor de riesgo para equivocarnos y hacer lo que es un mal diagnóstico. Por ejemplo, acá nosotros podemos visualizar lo que es la translucencia nucal. En esta otra imagen se ve muy distinto. Entonces, esto tenemos que tener una imagen clara. Segundo, vemos uno de los criterios, si no se recuerda, es que existe el líquido amniótico en la zona del mentón. Por ejemplo, ambas imágenes se aprecian, ¿no? Entonces, pero nos falta que tenga claridad esta parte de la translucencia local para hacer nosotros las medidas. Por lo general, se hace la medida en el diámetro más ancho que podemos apreciar dentro de la translucencia nucal. Ahora, la translucencia nucal es muy importante porque esto nos va a determinar a nosotros conocer el riesgo que tiene para el síndrome de Down, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta imagen, esta es una imagen ideal que estamos viendo correctamente lo que es la translucencia nucal, vemos líquido amniótico, vemos el hueso nasal ligeramente flexionado, entonces tiene una buena condición. A diferencia que en esto no podemos ver lo que es el líquido amniótico, parcialmente se ve lo que es el hueso nasal. Esta imagen completamente borrosa, inadecuada, esto no está en la posición ideal, esta está en una posición de manera lateral. Entonces tiene que haber posiciones adecuadas como se mencionó en un momento. Por ejemplo, es otra de las imágenes. Nosotros necesitamos medir esta zona. Entonces debemos hacer un corte ecográfico a nivel de esta zona para poder visualizar todo este campo. Como podemos ver en esta imagen, esa es la réplica de esta zona que estamos realizando la colocación de las ondas a través del traductor y nos bota esta imagen y nosotros no podemos visualizar translucencia nucal acá en esta imagen. Asimismo, para evaluar lo que es el hueso nasal, tiene que haber características, si están presentes o está ausente, pues, ¿no? Por lo general, siempre lo que es el hueso nasal y la translucencia nucal se evalúan en la misma imagen, porque son criterios para ambos que deben cumplir para poder visualizarse. Entonces, acá podemos conocer de manera ideal que sí se está visualizando lo que es el hueso nasal. Entonces, otras herramientas adicionales que existen para diagnosticar ciertos tipos de patologías en ciertas determinadas edades gestacionales, sea en primer, segundo o tercer trimestre, tenemos la miocentesis, la biopsia del corion o la cordocentesis. Entonces, esos son procedimientos más invasivos que involucran a veces ciertos daños, ¿no? Al desarrollo o al proceso embrionario fetal que se está dando, pero cuando no llegamos a un diagnóstico mediante la ecografía o tenemos una duda diagnóstica, pues necesitamos nosotros conocer un poco más. Conocer un poco más, entonces se va a realizar ese tipo de procedimientos invasivos. Dentro de la ecografía, de primer trimestre, con respecto al periodo embrionario, tenemos el diagnóstico de la gestación precoz. Eso es muy importante, es por eso que siempre se tiene que realizar lo más temprano posible. El diagnóstico de la correcta implantación, si se está dando de manera ideal o no. La vitalidad, que ya vamos a ver más adelante a modo de recordar cómo determinamos la vitalidad. Determinación de la edad gestacional, que ese es el dato muy importante que este dato nos va a ayudar a nosotros a predecir lo que es la fecha probable de parto, ya que este tipo de ecografías son las más exactas que existe de todas las que se realizan durante la gestación. El diagnóstico de la gestación precoz con una patología, el número de embriones, la corionicidad o la amniosidad, la valoración de la morfología del útero y los anexos, pues, ¿no? Y en el periodo fetal vemos el diagnóstico de posibles malformaciones o marcadores psicográficos de anomalías congénitas. Por ejemplo, ahí tenemos lo que es la translucencia nucal o la ausencia del hueso nasal. Entonces, el desarrollo intrauterino va desde la implantación, el periodo embrionario y el primer trimestre precoz, pues, ¿no? En la implantación vamos a ver cambios netamente lo que es en el endometrio. Visualmente tal vez no se va a poder
evidenciar lo que es un saco gestacional, pero ya cuando estamos netamente en el periodo embrionario ya podemos visualizar, incluso ya se visualiza lo que es el saco vitelino. Y en el periodo o en el primer trimestre precoz ya podemos visualizar o ya podemos calcular la fecha, digo, la longitud cráneo-rabadilla o cefalocaudal para conocerlo o determinar la edad gestacional. Entonces, el desarrollo intrauterino, el periodo embrionario, va desde el diagnóstico que lo estamos realizando, sacando lo que es o calculando o haciendo la correcta medición del saco gestacional, evaluar la presencia del latido y en lo que es el embrión, más propiamente la longitud cráneo-rabadilla que nos va a ayudar a nosotros a determinar finalmente la edad gestacional, pues propiamente. El desarrollo intrauterino o el periodo embrionario va a estar determinado por ciertos cambios. Inicialmente vamos a ver una visión sagital y una visión axial, que son los cortes básicos que ya se ha conocido dentro de la ecografía que nosotros hemos realizado en las prácticas, que son los movimientos básicos que siempre tenemos que realizar en la ecografía transvaginal. Entonces ahí vamos a ver cambios en el endometrio propiamente. Asimismo, ya sea en un corte sagital o un corte axial. Otro de los periodos que vamos a visualizar dentro de ella mismo, vamos a ver que este endometrio va a haber un engrosamiento con unos cambios ecográficos en la ecogenicidad, como podemos ver en esta zona o en esta ecografía, que finalmente vamos a ver la implantación y la formación del saco gestacional con la formación propiamente del saco vitelino, que es uno de los órganos muy importantes que se van a visualizar en primera instancia. Luego tenemos el desarrollo intrauterino, el periodo embrionario. Propiamente acá vamos a ver que existen cambios dentro del endometrio, pero tienen que ir de la mano tanto con la cantidad de la hormona de la beta-HCG, asimismo con lo que es el cálculo de la fecha de la última regla. Porque si nosotros tenemos una edad gestacional por fecha de última regla de 12 semanas, o vemos o la cantidad de hormona que corresponde pues a un periodo de 9 10 semanas y no encontramos ningún cambio o no vemos la presencia del saco gestacional dentro del endometrio, pues tenemos que pensar lo que es en un embarazo ectópico, ¿no? Entonces es muy importante correlacionar siempre la ecografía con la fecha de la última regla, porque eso a nosotros nos va a ayudar a predecir o el riesgo que existe de un embarazo ectópico. Es muy importante conocerlo eso porque en la práctica diaria sí pasa. A veces hay gestantes que vemos cambios netamente en el endometrio que ya tienen una fecha, con la fecha de última regla, un cálculo de 2 meses o de 3 meses y no encontramos el saco gestacional, pues ahondamos un poco más en la evaluación de la ecografía y evidenciamos lo que es un embarazo ectópico a veces en trompas, en ovarios o propiamente en el abdomen, ya sea en el saco de Douglas o en otras zonas, pues, ¿no? Asimismo podemos ver evaluaciones de las formaciones de sacos o implantación propiamente en la trompa, por ejemplo en esta imagen, como podemos ver acá, o como también en lo que es una implantación a nivel del cuello, del útero, que eso es visualizar se puede visualizar a temprana edad gestacional. Entonces es muy importante conocerlo porque sí pasa. Yo hace 15 días he tenido un embarazo ectópico a nivel de cuello uterino. Era tan asombroso que determinarlo, conocerlo. Por primera vez veo, ¿no?, lo que es un embarazo ectópico a nivel de cuello uterino y se ve tal cual como esta imagen. Entonces, si debería esa paciente tener 8 semanas de gestación, entonces lo que es en el endometrio, en la zona de implantación normal, pues no se visualiza en nada si no vemos en la parte baja los cambios ecográficos. Los aspectos básicos de la gestación precoz es conocer cómo debemos medir o qué características debe tener, pues, ¿no? Primero, conocer lo que es el saco gestacional. Aparece como una zona anecogénica dentro del espesor del endometrio, rodeada siempre por un complejo de un anillo ecogénico, como podemos visualizar en esta imagen. Este es el anillo propiamente que estamos visualizando y el saco gestacional es esta zona. Por la vía vaginal o transvaginal, el diámetro que ya se logra visualizar son entre 2 a 3 milímetros, que nos da un cálculo de 4 a más
menos 1 a 3 semanas de edad gestacional. Corresponde pues a una hormona de beta-HCG en sangre entre 500 a 1000 unidades internacionales por litro. Y por la vía abdominal, vamos a visualizar a recién el saco gestacional por mayor a 7 a 10 milímetros. Esto es muy importante conocerlo porque a veces en la periferia nosotros, sobre todo los varones, no realizamos tanta ecografía vaginal por el riesgo o por el que existe, por la idiosincrasia propiamente de la población, que a veces no nos permite y realizamos la vía abdominal. Entonces, si tenemos una beta-HCG positivo y realizamos una ecografía abdominal y no visualizamos, lo más probable es que esté por debajo de ese tamaño. Entonces, hay que citarlos nuevamente al paciente para nosotros poder hacer un control y hacer por vía abdominal, pues, ¿no? De hecho, que por vía transvaginal es la mejor que existe. El crecimiento del saco gestacional es alrededor de 1 milímetro por día en este periodo. Entonces, nosotros, si lo citamos en 7 días, es en una semana, sí o sí tenemos que visualizarlo de manera de vía abdominal. El desarrollo propiamente del saco vitelino es la primera estructura embrionaria que se identifica dentro del saco gestacional. Después del saco gestacional que visualizamos, siempre va a aparecer lo que es el saco vitelino. Aparece como una burbuja de contenido anecogénico y una pared ligeramente fina. Siempre es visible antes que el embrión. Por lo general, podemos visualizarlos ambos o solamente lo que es el saco vitelino. Por la vía vaginal, en los sacos gestacionales, mayor a 5 milímetros corresponde con el final de las 4 semanas y el inicio de las 5 semanas de edad gestacional. Entonces, siempre es visible en el saco gestacional de 8 milímetros que va a corresponder a 5 semanas, más o menos 5 días, pues, ¿no? Y por la vía abdominal, cuando está el saco gestacional, mide más de 20 milímetros, que corresponde más o menos a 7 semanas de edad gestacional. La presencia de la vesícula vitelina confirma que el embarazo es intrauterino. Esto es muy importante nosotros para conocer o determinar o hacer el diagnóstico diferencial con los embarazos ectópicos. Entonces, la valoración propiamente del embrión y la longitud daño rabadilla o la presencia de la frecuencia cardíaca fetal se determina, lo ideal es mediante la vía vaginal, pues, ¿no? Cuando mide mayor a 1 a 2 milímetros con una área de engrosamiento focal en la periferia del saco vitelino, por lo general siempre tenemos un cálculo de 5 a 12 milímetros, que esto va a corresponder entre 5 semanas más o menos 2 días, pues, ¿no? La actividad cardíaca se localiza por lo general o habitualmente con el modo B tenemos que realizarlo, ¿no? Eso es lo ideal. Pero a veces hay estudios que se contradicen, o sea, mencionan que el Power Doppler dentro de esta semana no es lo ideal realizarlo, pero con el modo M sí es el recomendable. Entonces, si nosotros podemos trabajar con el modo M, no habría ningún inconveniente. Pero siempre los estudios están en esa controversia si podemos utilizarlo o no podemos utilizarlo, lo que es el Power Doppler en estas semanas para determinar la frecuencia cardíaca fetal. Por lo general yo utilizo lo que es el modo Bepos, ¿no? La presencia de la actividad cardíaca, la presencia de la actividad cardíaca demuestra un dato con una edad gestacional más o menos de 5 semanas, más o menos 3 días. Entonces, pero a veces no podemos visualizarlo o escucharlo, ¿no? O captarlo con la caja con el Power Doppler o con el Color Doppler propiamente. Entonces se puede dar chance, pero hay ciertos tipos de condiciones. Cuando tenemos un embrión o alcanza longitud más de 7 milímetros o el saco gestacional mide el promedio de las tres medidas más de 25 milímetros, sí o sí debemos tener frecuencia cardíaca fetal, si no estamos hablando de un embarazo no evolutivo, pues, ¿no? Entonces, este periodo embrionario, cuando nosotros ya visualizamos lo que es el crecimiento y el desarrollo, tenemos que hacer la medición de lo que es la longitud cráneo-rabadilla, como vemos en la imagen, que son las mismas condiciones que tienen también para valorar lo que es el hueso nasal, para valorar lo que es la translucencia nucal. Entonces, esas condiciones y esta posición que tiene el embrión nos va a ayudar mucho nosotros a determinar un dato correcto, lo que es en la edad gestacional. Y con esto podemos calcular lo que es la fecha probable de parto, pues, ¿no? El crecimiento embrionario normal es de 1 milímetro por día. Entonces es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué?
Si este embrión nosotros no logramos captar lo que es la frecuencia cardíaca fetal, que tenemos que hacerlo, es citarlo en 7 días para nosotros nuevamente hacer una visualización con el color y escuchar con el Power Doppler, pues, ¿no? Entonces, esta ecografía es muy importante porque a nosotros también nos va a ayudar el diagnóstico de la gestación precoz que tenga alguna patología de por medio. Para ello es muy importante conocer, como acabamos de ver, cómo se desarrolla el saco gestacional, en qué semana se tiene que visualizar, qué características debe tener el saco vitelino, el embrión y propiamente lo que es la frecuencia cardíaca fetal y la longitud cráneo-rabadillo. Entonces, cuando nosotros pasamos el saco gestacional con un diámetro mayor a 25 milímetros sin evidencia de polo embrionario ni saco vitelino en su interior, pues estamos viendo de embarazos no evolutivos, son gestaciones abortivas. La ausencia de la actividad cardíaca en un embrión mayor de la longitud cráneo-rabadilla mayor a 7 milímetros, estamos hablando de una gestación no evolutiva. Si nos recuerdan, se mostró en algún momento un cuadro donde nos dan criterios que son absolutos y los otros son relativos, los cuales cumplen con ciertas condiciones, pues podemos hablar de gestaciones abortivas o embarazos no evolutivos. Asimismo, las malformaciones que se pueden dar propiamente dentro del desarrollo del primer trimestre, como podemos visualizar, por lo general, el saco gestacional es un saco homogéneo con bordes regulares y en estas imágenes podemos ver que son formas espiculadas, deformes o sin contenido del saco vitelino o sin el embrión, pues no propiamente, o el desarrollo de manera anormal propiamente del embrión, o como podemos visualizar en esta imagen con cambios ecogénicos internos que no son compatibles o no son comparables con un desarrollo normal dentro del primer trimestre. Asimismo, es importante nosotros conocer en este periodo las gestaciones. Si es de una corionicidad, amnionicidad, número de fetos y la presencia de latidos. Como podemos ver, si comparten la misma placenta o no, cada uno tiene su propio saco, es muy importante nosotros determinar, ya que acá nos va a dar un panorama más fácil y podemos captar todas las gestaciones que se puedan estar dando al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ya que a nosotros nos permite hacer un seguimiento en el tiempo, pues. Otro de los problemas son las posibles malformaciones que pueden desarrollar. Si bien no todo lo podemos identificar dentro de las ecografías de primer trimestre o segundo o tercer trimestre, o tal vez por la falta de experiencia de muchos de nosotros en el diagnóstico precoz de esas patologías, pero siempre existen patologías más frecuentes, por ejemplo, las que se desarrollan a nivel de la cabeza, cuando la falta del desarrollo de la masa encefálica o falta del desarrollo propiamente de la bóveda craneana. Entonces vamos a ver que son las patologías mucho más frecuentes y son fáciles de identificar, así como también la holoprosencefalia, la hidrocefalia o el enfalocele o entre otras patologías que ya son un poco más difíciles de identificar. La exencefalia es la ausencia de los huesos de la bóveda craneana, que es una de las patologías más frecuentes que sí lo podemos identificar, ya que no vemos no lo vemos comprendida dentro de la bóveda craneana, pues a la masa encefálica, como se puede ver en una imagen normal de un paciente, de un embrión, perdón, en esta zona, por ejemplo. Vemos de la forma correcta, pero acá vemos de manera irregular. Entonces estamos viendo una patología que es sencilla de poder diagnosticar. Puede estar asociada con otras malformaciones, claro, formaciones que van con el onfalocele, con patologías de carácter mucho más complejas que no son compatibles netamente con la vida, pues, ¿no? Dentro de este conjunto de patologías podemos entrar a diferentes tipos de síndromes, pero ya estas patologías son manejo del especialista. Entonces nosotros mientras identifiquemos una de ellas, pues ya podemos hacer una referencia a tiempo para un manejo más estricto o tomar una decisión precoz con respecto a esta gestación o tal vez en el peor de los casos terminar la gestación, ¿no? Patologías que afectan a la parte del tórax netamente. En la mayoría se puede identificar lo que es directamente en el corazón, las comunicaciones interauriculares, los defectos del corazón, las tetralogías de Fallot, entre otras patologías que se pueden dar, que podemos visualizarlo. Por ejemplo, el canal auriculoventricular, esta comunicación que se da entre la aurícula y el ventrículo, o las malformaciones que se pueden dar propiamente en cualquiera de las cámaras propiamente del corazón, es muy importante identificarlas, pues, ¿no? A tiempo. Dentro de las digestivas,
tenemos el onfalocele, la hernia diafragmática, la gastrosquisis o otro tipo de patologías que ya son un poco más complicadas. Pero la patología onfalocele, gastroquisis y lo que es la hernia diafragmática son bien sencillas de diagnosticar. Por ejemplo, acá vemos la falta o la falta de la formación de que es la pared anterior del abdomen. Entonces, acá estamos hablando de una gastrosquisis, ¿no? Tenemos otro tipo de patologías, las nefrológicas, una de las más frecuentes a identificar es el megavejiga, pues, ¿no? O los riñones quísticos o la genesia renal propiamente. Entonces, acá podemos ver la megavejiga, que es característico de esta forma. Y es muy importante nosotros hacer el seguimiento porque a veces hay patologías que nos podemos equivocar en un diagnóstico precoz, pero si a este paciente lo citamos en una semana y lo volvemos a ver de las mismas condiciones, pues ya estamos viendo que netamente hay una patología. Entonces es muy importante hacer los seguimientos y para eso son lo que son las ecografías. La ecografía de segundo trimestre, esta ecografía es muy importante realizarla ya que nos permite a nosotros identificar características o anomalías que se pueden estar dando. Tenemos el diagnóstico de la vitalidad fetal, vamos a ver el diagnóstico de la estática fetal, las biometrías fetales, el volumen del líquido amniótico, las consideraciones prácticas que pueden haber dentro en el embarazo gemelar, la localización de la placenta, la morfología, el tamaño, la longitud cervical. Entonces, esto es importante que estas valoraciones se tienen que dar dentro de la ecografía de segundo trimestre. Es muy importante a nosotros conocer esas medidas básicas que ya lo hemos realizado en un momento en una práctica. Entonces, estas son las mínimas y necesarias que nosotros debemos realizar. Y a esas son otras medidas adicionales, pero con esto ya nosotros podemos calcular el ponderado fetal. Dentro de la anatomía fetal, para evaluar lo que es netamente la cabeza del bebé, son ciertos tipos de cortes que tenemos que realizar. Los más básicos que tenemos es el tras cerebeloso, el tras talámico y el tras ventricular. Estos cortes son muy importantes nosotros para estimar lo que es el diámetro biparietal y la circunferencia propiamente de la cabeza. Entonces, las evaluaciones se tienen que hacer siguiendo este orden, como lo vemos en esta diapositiva a nosotros para evaluar de manera general el desarrollo de ciertos órganos que se están dando con respecto a las semanas. Ver el desarrollo de los ventrículos, ver el desarrollo del tálamo, ver el desarrollo de la parte de cerebelosa, pues, ¿no? Entonces, cada uno de ellos nos va a determinar a nosotros conocer qué complicaciones o qué patologías se podrían dar. Asimismo, cuando hacemos la evaluación propiamente de la parte torácica o la parte abdominal, se tienen ciertos tipos de cortes, de donde nosotros vamos a visualizar, ya sea en un corte inicial donde vemos las cuatro cámaras cardíacas para poder ver las comunicaciones interauriculares, comunicaciones interventriculares, o el desarrollo de ciertos tipos de patologías o transposición de grandes vasos, es muy importante iniciar con esta medida y luego ya vamos variando con respecto ya con el desarrollo ya siempre de cada ecografía. Pero la básica y la mínima que debemos realizar siempre es esta imagen que se realiza en algún momento en una de las prácticas. Otra de las valoraciones que se hacen en esta ecografía de segundo trimestre es la placenta, conocer la localización, la morfología, el tamaño y la ecoestructura. Pues no hablamos de placentas de inserción normal, inserción baja, placenta previa. Entonces, eso nos va a ayudar a nosotros a hacer el seguimiento de esta gestación para ver si existe alguna patología que puede complicar, ¿no?, la gestación o se tiene que derivar a tiempo. El otro es conocer la posición de la placenta, si es derecha o es izquierda, si es anterior o es posterior, ¿no? O es fúndica también. La placenta, tenemos que evaluar su ecoestructura. Hay que evaluar si la presencia de las formaciones quísticas están presentes o no están presentes para que nos sugieran ciertos tipos de patologías. O incluso también los hematomas retroplacentarios, que es muy importante evaluarlos ciertos tipos de ecografías porque eso puede complicar un desprendimiento prematuro de la placenta y asimismo terminar una gestación o, peor de los casos, terminar lo que es con una muerte materna. El volumen de líquido amniótico, como se realizó en algún momento en una de las prácticas, es muy importante evaluarlo
Y como siempre se recalca, son cuatro medidas que tenemos que hacer o cuatro pozos que tenemos que visualizar. Hacemos una división, que es la línea media y la transversal a nivel del ombligo, sacamos los cuatro cuadrantes y comenzamos a visualizar cada uno de ellos, eh, teniendo una imagen. eh, donde la menos cantidad posible de feto o embrión propiamente dicho se pueda visualizar. Entonces es de manera vertical la medida, no debe haber ningún órgano que se interponga dentro de esta medida. Asimismo es muy importante activar el color doble porque a veces aparece el cordón umbilical. Entonces no se debe considerar el cordón umbilical dentro de la valoración del volumen amniótico, pues, ¿no? El volumen amniótico en los casos de los síndromes de transfusión feto-fetal. Entonces, nosotros podemos identificar la membrana que divide ambas gestaciones, como acá también. Entonces, acá podemos ver quién tiene mayor cantidad de líquido a diferencia del otro. Tenemos ahí podemos en base a eso calcular quién es el receptor y quién es el donante. Otra de las valoraciones que tenemos que realizar con mayor detenimiento es el diámetro biparietal. Este diámetro biparietal tenemos que evaluar primero con un corte transversal a nivel de la línea, 90 grados a nivel de la línea media, específicamente a nivel de los tálamos, si es simétrica en ambos hemisferios. La identificación del lado del cerebro interrumpido por el septum pellucidum, ¿no? Y los tálamos. No se debe visualizar lo que es el cerebelo porque eso tenemos un corte muy inferior. Entonces, ese corte más o menos estaría a este nivel. No podemos ni visualizar ni muy arriba, por decirlo así, valga la redundancia, o en la parte baja. Siempre tiene que ser a nivel de los tálamos. La medida se realiza desde la tabla externa a la tabla interna. Esto es importante precisar porque esto va a estar determinado por los tipos de ecógrafos. Hay ecógrafos que hacen este cálculo de la tabla externa a la tabla externa, pero más del 90% de los ecógrafos ya vienen predeterminados para hacer esta medición de la tabla externa a la tabla interna, pues, ¿no? En una línea vertical. Asimismo, para ver la circunferencia cefálica, el plano anatómico es el mismo que se utiliza como el diámetro biparietal y se debe ajustar el elipse a la calota y no a la piel. Entonces podemos ver acá la presencia de la piel. Entonces nosotros específicamente solo al hueso tenemos que guiarnos, ¿no? Pero esto sí involucra todo lo que es la cápsula o la tabla externa. Dentro de la valoración del diámetro biparietal, si disponemos de una ecografía de primer trimestre, es posible valorar adecuadamente el crecimiento fetal. Es por eso la ecografía de primer trimestre tiene mucho valor, porque eso nos ayuda a determinar a nosotros la fecha probable de parto y el crecimiento, que muchos de los ecógrafos se puede ingresar a este dato y eso nos va a ayudar a nosotros a hacer el cálculo más preciso o ver si es que está creciendo adecuadamente para su edad gestacional. En caso de no disponer de esta valoración o este valor de la ecografía del primer trimestre, lo podemos utilizar la ecografía del segundo trimestre. Pero hay que tener en cuenta siempre esto, porque a veces cuando queremos hacer una valoración de crecimiento fetal con una sola ecografía sin algo comparable, ya no sea con la fecha de última regla en el caso de las gestantes que son regulares o la ecografía de primer trimestre, va a haber este error de 7 a 10 días. Lo mismo pasa con el FUR cuando queremos hacer la valoración con respecto a la fecha probable de parto. Entonces, a veces por FUR tiene 30 semanas, pero por ecografía sale 29 semanas. Estamos entrando dentro de este rango de error. Entonces, es muy importante hacer el cálculo. Dentro de la circunferencia abdominal, otra de las evaluaciones que se realizan dentro de la ecografía de segundo trimestre o de tercer trimestre, se debe visualizar los siguientes órganos como básicos, ¿no? Para cumplir con más del 90% de las condiciones para realizar una buena ecografía. Primero, se tiene que visualizar el estómago. Segundo, la confluencia de las venas portales. Tercero, tenemos que visualizar de manera simétrica las costillas inferiores. Entonces nosotros tenemos acá la columna, tenemos la presencia de una costilla, la presencia de la otra costilla, pero siempre se tiene que visualizar solo una. Tenemos lo que es la confluencia de las venas portales y tenemos la presencia de la cámara gástrica. Estas son las condiciones mínimas y necesarias que debe tener para una visualización correcta y adecuada y una medición exacta de la circunferencia abdominal para tener menos rango de error. A esto tenemos que adicionarlo que no se deben visualizar los riñones. Entonces, con eso nosotros podemos
ajustar correctamente la elipse al borde de la piel del feto. En este caso, sí nos guiamos propiamente de hecho de la piel. Otra de las medidas que tenemos que tener en cuenta y una de las medidas más importantes en sí a realizar es la longitud femoral. Una es una medida muy sencilla de realizar, es más fácil de identificar, pero esa sencillez también lo hace muy importante, porque esta es la medida más exacta o el menos error que tiene, o el rango de error que va a tener para hacer el cálculo de la edad gestacional. Pero tiene que tener ciertos tipos de características. Primero, es una medición sencilla, en un parámetro fiable, para detectar o calcular lo que es una edad gestacional desde las 14 semanas hasta las 40 semanas. Pero hay que tener un dato muy importante. Debemos excluir lo que es la epífisis distal con una forma triangular, como podemos ver en esta imagen. Entonces nosotros debemos realizar esta zona, medir. Es por eso, es por eso que se tiene que hacer esta medida de esta forma. Por eso cuando les decía yo en la práctica, siempre tenemos que dejar libre esta zona triangular. No debemos incluirlo dentro de la medida, porque esta medida nos da de 1 hasta 5 días de error. Entonces, si nosotros lo incluimos, estamos aumentando el error que ya tiene propiamente la ecografía de esta edad gestacional. Entonces, para ello, nosotros debemos tener una correcta medición de lo que es la longitud femoral, pues. Bueno, en base a todo esto ya nosotros podemos hacer un cálculo, ¿no? La mayoría de ecógrafos lo hace el cálculo de manera automática. Puedes hacer el cálculo con la edad gestacional solo con el diámetro biparietal, con la circunferencia cerebral, la circunferencia abdominal o longitud femoral. O lo puedes incluir los cuatro medidas. También hacen un cálculo los ecógrafos. Entonces, eso va a depender de cada uno, pero tienen que ser buenas medidas. A veces pasa que podemos realizar una buena medida del diámetro biparietal, la circunferencia del cráneo, pero tenemos una mala medida del abdomen y tenemos una correcta medida del fémur. Entonces, esta imagen no lo consideramos, lo eliminamos dentro del cálculo que se va a realizar. Entonces, ¿para qué? Porque esto nos puede generar un error. Entonces es muy importante nosotros tener una buena calidad de estas mediciones básicas y esas son las mínimas y necesarias que debemos realizar. Entonces, en estos cortes, si nosotros realizamos esta ecografía, téngalo por seguro que uno, ya estamos diagnosticando más del 80% de las patologías que se puedan dar dentro de la semana de gestación que se está realizando la ecografía. Dos, estamos haciendo un buen cálculo del ponderado fetal. Tres, estamos haciendo una estimación de la fecha probable de parto, realizando estas medidas con una disminución del error, que por lo general va de 7 a 10 días, pues, ¿no? Y la ecografía de tercer trimestre tenemos el diagnóstico vital fetal, donde vamos a terminar la actividad cardíaca, los movimientos fetales, la posición propiamente, si está cefálico, podálico, transversal derecho, izquierdo, o las diferentes posiciones que puede adoptar, pues, ¿no? Entonces, el volumen del líquido amniótico, las consideraciones prácticas del embarazo gemelar, la placenta, nuevamente, la localización, la morfología y el tamaño y la ecoestructura. Pero a esto tenemos que agregarlo o adicionarlo lo que es la valoración del cordón umbilical, donde nosotros vamos a hablar lo que es el circular simple, el circular doble. Es muy importante nosotros visualizar eso y evaluar. Entonces, dentro de ello, nosotros tenemos que conocer uno. En la primera ecografía de primer trimestre, nosotros sí o sí tenemos que determinar la viabilidad. Para eso nos sirve esa ecografía. Una vez que nosotros determinamos la viabilidad, pasamos al segundo paso, conocer la longitud cráneo-rabadilla, que eso a nosotros nos va a dar la edad gestacional. Con esa edad gestacional, el ecógrafo ya nos puede calcular a nosotros la fecha probable de parto. Entonces, de por sí, para ver viabilidad, tenemos que ver actividad cardíaca. Entonces, al haber actividad cardíaca, es viable esa gestación, entonces podemos seguir con los controles. Y si no tenemos actividad cardíaca, se tiene que citar al paciente, ya sea en 7 días o en 14 días, dependiendo si está con embrión sin latido cardíaco o tenemos la presencia de saco gestacional sin embrión. En la ecografía de segundo trimestre, lo que tenemos que valorar, sí o sí, nuevamente, la actividad cardíaca, los movimientos fetales,
la disposición en cierta medida del feto, propiamente digo del embrión, para ver qué condiciones tiene, ya presumiendo ya para cuando pase al tercer trimestre. Y tercero, conocer el ponderado fetal. Pues el ponderado fetal va a estar determinado, como les mencioné, por estas cuatro medidas básicas y necesarias. Y con eso podemos valorar con el crecimiento fetal, ya sea con la fecha de última regla que nos piden los ecógrafos, o también podemos visualizarlo con la ecografía del primer trimestre. Y en cierta medida también podemos hacer la valoración del líquido amniótico. Y en la ecografía del tercer trimestre, lo que nos importa a nosotros conocer es el ponderado fetal, la posición, si es cefálico o podálico, si es derecho o izquierdo. Tercero, conocer previamente la posición de la placenta, que eso se tiene que hacer en la ecografía del segundo trimestre, y se refuerza ese dato en la ecografía del tercer trimestre para ver en qué grado se encuentra. Entonces, en base a eso, el último dato que nos faltaría conocer si es que tiene circular simple o no tiene circular simple. Con esa información es la mínima y necesaria que debemos realizar las ecografías. Nosotros el seguimiento en primer nivel. De hecho, que existen ecografías mucho más avanzadas, con más detenimiento, que se tienen que hacer ciertos tipos de evaluaciones. Eso es verdad, ¿no? Pero tal vez en la periferia no lo vamos a poder realizar por la falta de experiencia o la falta de pacientes para conocer o para determinar nosotros al momento de evaluar, va a ser un poco complicado, pero con el pasar de los meses o los años, cuando nosotros realicemos ya mayor cantidad de ecografías, podemos detectar ciertos tipos de patologías. Entonces, eso nos va a determinar a nosotros tener un buen seguimiento de una gestación, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver con respecto a las planillas que tenemos de ecografías. Acá tenemos un informe ecográfico de primer trimestre. Entonces, este informe ecográfico de primer trimestre a nosotros nos permite colocar datos importantes. Primero, tenemos de hecho que es el nombre, la edad de la paciente, la fecha de última regla y la fecha probable de parto por FUR. Es muy importante. El motivo del examen siempre, si es parte del control rutinario o tal vez por algún motivo que se esté solicitando. La fecha del examen y el médico quien lo está realizando. Siempre en toda ecografía nosotros debemos realizar o colocar lo que es la técnica que se está realizando, si es ecografía transabdominal, transvaginal, o tal vez agregar también incluso la marca del ecógrafo es muy importante, porque a veces podemos hacer una evaluación con un ecógrafo básico o con un ecógrafo muy avanzado en tecnología. Entonces, tal vez si es que existe por ahí alguna duda, pues podemos presumir o deducir que tal vez por la falta del equipo no fue ideal tal vez diagnosticarlo, ese tipo de patologías. Los hallazgos tenemos que visualizar lo que es el útero, el tamaño, la forma, la posición, el saco gestacional si está visualizándose en la cavidad uterina, si hay implantación o no hay implantación, el diámetro medio del saco gestacional, recuerdan que se saca de las tres medidas, y la forma del saco también. El embrión, si se ha visualizado o no se ha visualizado, la longitud cráneo-caudal. Asimismo, la edad gestacional por la ecografía, según esta valoración, la actividad cardíaca si está presente o no está presente y el valor también que se tiene que colocar. La vesícula vitelina si está presente, ausente y el tamaño es importante informarlo. El cuello uterino para ver las patologías que se pueden dar en esta parte del útero, el síndrome del cuello corto del útero. El otro que es la valoración del OSI y el OSE para ver los temas de los abortos, es muy importante informar estos datos. Las anexos, si hay alteraciones en alguno de ellos o en la presencia de quistes o alguna otra patología que podemos encontrar. Y lo otro es muy importante esto, el líquido libre que está ausente o presente y calcular la cantidad. Y las conclusiones se van a informar en base a embrión intrauterino único, múltiple, viable o no viable. Acá podemos agregar un término muy importante, que es un término antiguo que a veces se sigue utilizando en ciertos tipos de ecografías, como es embarazo incipiente, que esto debía por determinar la evolución. Edad gestacional por la ecografía,
concordancia con el FOR sí o no, o si no, colocar lo que es la diferencia de días y otros hallazgos adicionales, por ejemplo, presencia de líquido libre saco de Douglas. La ecografía de segundo trimestre es muy importante también conocer el detalle del informe, que siempre va a los datos ya anteriormente mencionados, la técnica también, qué tipo de traductor estamos utilizando, el tipo de ecógrafo y esta información, la biometría fetal, el diámetro biparietal, la circunferencia craneal, la circunferencia abdominal, la longitud del fémur. Estas son las medidas básicas. ¿Existen más medidas? Claro, la longitud de la tibia, la longitud del húmero, que también se pueden incluir, pero son un poco más complicadas de realizarlo. Pero con estas medidas es lo mínimo y lo necesario que nosotros debemos realizar para poder ya hacer un correcto informe y un diagnóstico de mayor precisión de más del 90%. La edad gestacional estimada en base al cálculo de cuáles se está realizando y el peso estimado según este cálculo de esta biometría fetal. La presentación, si es cefálica, podálica o transversa, asimismo la anatomía fetal, el cráneo y el sistema nervioso central, la forma que tiene, lo que es el desarrollo de los ventrículos, si las estructuras intracraneales si están alteradas o no, si hay alguna alteración hay que informarlo, la cara, el perfil normal, si hay presencia del labio leporino, está ausente o está presente. Si ustedes evalúan, por ejemplo, el labio leporino y no está presente, hay que colocarlo, porque ahí sabemos que el otro médico o el obstetra que lo va a leer va a decir sí lo evaluó, pero no lo encontró. Es muy distinto no colocarlo, tal vez no sabemos si lo valoró o no lo valoró. Entonces, si ustedes lo han evaluado y lo han encontrado, no lo han encontrado o ha salido negativo la evaluación, pues hay que colocarlo dentro del informe. La columna, la alineación es adecuada, el cierre posterior es completo o incompleto. El tórax, el contorno normal, el diafragma intacto para ver el tema de las hernias, el corazón, el eje, la presencia de las cámaras, el ritmo cardíaco si son normales, la presencia de la frecuencia cardíaca fetal, el abdomen, el estómago, la vejiga, el cordón umbilical, están presentes los tres vasos o no, las extremidades íntegras o movimientos persistentes, pues no, o están ausentes. Los genitales, si es el sexo, si es fetal, si es masculino o femenino, si se puede determinar o si no se coloca por determinar. Líquido amniótico, podemos calcular en base a los cuatro, como se le visualizó en lo que es en las diapositivas, siendo la medición de los cuatro espacios, ¿no? Propiamente ya estipulados en cada uno de los ecógrafos y se puede colocar dentro de este informe. La placenta, si es inserción anterior, posterior, fúndica y el grado. El cordón umbilical, a esta placenta, a esta información lo podemos agregar si es derecha o es izquierda. El cordón umbilical, si tiene inserción normal, tiene vasos normales o hay alguna patología, el cuello uterino es muy importante seguir informando. Las conclusiones, las conclusiones es muy importante usarlas nosotros. Ya está. Es muy importante informar las conclusiones. ¿Cómo debemos informar lo que es una ecografía de segundo trimestre? El feto, si es único o múltiplo, con biometría acorde para su edad o no es acorde para su edad. Esto va a ser en base a qué? A la fecha probable, a la fecha de última regla o la primera ecografía que se ha realizado, porque ese dato tenemos que colocarlo en el ecógrafo para que salgan las curvas de crecimiento. Entonces, con eso nosotros podemos determinar si está acorde o no está acorde. Segundo, la morfología fetal. Si hay alteraciones de las estructuras son evidentes o no existe ninguna sospecha, o acá se coloca sospecha, por lo cual se recomienda pasar ecografía con especialista o específicamente con ginecobstetra, ¿no? Si nosotros tenemos duda, hay que informarlo. ¿Para qué? Para que esto se haga un seguimiento, porque no nos podemos quedar con la duda y al final eso se pueda complicar en el futuro. Entonces, la ecografía siempre es en informar lo normal, lo patológico y lo sospechoso, con la finalidad de tener un diagnóstico preciso. El sexo nuevamente se puede informar para cuando lo visualizamos o no lo visualizamos, y la placenta, pues no, si hay inserción no muy inserta, inserción baja y placenta previa. Es muy importante nosotros ver este tema, porque a veces he visto ecografías que en ecografía de primer trimestre me hablan placenta de inserción baja o placenta normoinserta. Entonces, hay condiciones para hablar de ese tema, o cuándo podemos ya informar nosotros
de una placenta normoinserta, de inserción baja o placenta previa, pues, ¿no? Entonces es muy importante revisar un poco la teoría. Las clases anteriores ya se mencionó en qué semana nosotros podemos ya determinar con definitivamente estos valores, pues, ¿no? El líquido amniótico si es normal o alterado. Solo acá se informa si es normal o alterado, porque previamente en el descriptivo ya está la cantidad. Y las recomendaciones, pues, ¿no? Aquí puedes poner ecografía en una semana, en 2 semanas, continuar con controles prenatales. Yo por lo general siempre coloco acá, se explica signos de alarma. Y la otra que siempre coloco es continuar con controles prenatales. Siempre es muy importante nosotros explicar los signos de alarma a las gestantes y también informarlo y colocarlo dentro de la ecografía, porque eso nos va a ayudar bastante a nosotros para temas judiciales que en algún momento se pueda dar, ya que está en este tipo de casos o este tipo de pacientes es donde existen mayor complicaciones judiciales que terminan. Entonces, todo lo que nosotros visualicemos o lo que no visualicemos o lo que tengamos sospechoso o recomendación, siempre hay que documentarlo, pues, ¿no? En, en la ecografía de tercer trimestre. Es muy importante nosotros seguir también ya la información básica que ya se viene dando en los primeros informes, donde tenemos el nombre, la edad gestacional, el FUR, la fecha probable de parto por el FUR, el día del examen que se está realizando y el médico, la técnica de la ecografía. También tenemos que informarlo, ¿no? Como les he mencionado, qué tipo de traductor, aquí si es el transabdominal o el convexo propiamente dicho, o lo que es el volumétrico. ¿Y para qué lo estamos realizando? Pues no, que es el control fetal o el bienestar fetal. Asimismo, es importante informar la marca del ecógrafo. La biometría fetal, lo mismo que la ecografía de segundo trimestre, entonces prácticamente repetirlo lo mismo, pero con una actualización de los datos. Pero sí o sí es necesario informar estas medidas de la biometría fetal. Entonces, la edad gestacional estimada, a veces se recomienda colocar acá por cuáles se está estimando, por el diámetro biparietal, o a veces solo nomás el diámetro biparietal y la circunferencia, la longitud del fémur, por ejemplo. Entonces, es muy importante nosotros colocar ese dato ahí. ¿Por qué? Nosotros vamos a decir, no, mire, ha habido el momento que el médico ha realizado, el obstetra ha realizado esta ecografía, solo se ha confiado de estas dos medidas que son las más exactas que él está, para él, que lo está realizando en la ecografía. Tal vez las otras existen duda. Por eso es muy importante informar ahí qué medidas estamos utilizando para el edad gestacional. El peso estimado también por lógica o el mismo ecógrafo te arroja ese dato en base a qué biometría fetal estás eligiendo. La presentación en esta ecografía es muy importante informarlo, si es cefálica, podárica o transversa, si es derecho o es izquierdo, ¿no? El bienestar fetal, ese es muy importante, muchos de los ecógrafos, esto te viene solo para que completes 0, 1 o 2. Entonces los movimientos están presentes, disminuidos o ausentes. El tono fetal normal o hipotónico. La frecuencia cardíaca, hay que informarlo el número. El líquido amniótico, si es normal o alterado. La placenta, si es inserción, grado. Y si hay presencia de calcificaciones o no, para determinar el tipo de placenta que se está dando, pues, ¿no? Y el cordón umbilical, qué tipo de inserción, la cantidad de vasos que tiene y nuevamente el cuello uterino. Es muy importante informarlo. Aquí es donde es un dato adicional que nosotros podemos utilizarlo, lo que es el Doppler. En el caso de la ecografía básica no se realiza este tipo de medición o este tipo de evaluación, pero a veces hay pacientes que ameritan realizarlo y lo podemos hacer, pero no está dentro de la evaluación de estas ecografías que debemos realizar nosotros. Entonces, en la práctica vamos a intentar realizar este tipo de medidas para nosotros conocer cómo lo podemos realizar y qué podemos predecir con estas evaluaciones que se realicen dentro de esta ecografía. Y las conclusiones van a ser casi similares a la ecografía de segundo trimestre. Si es feto único o múltiple, en qué presentación, el crecimiento fetal, si es adecuado, pequeño, grande para la edad gestacional, el líquido amniótico, si es normal o alterado, la placenta, de qué localización es y el grado en cual se encuentra, pues, ¿no? El bienestar ecográfico, si es conservado o requiere seguimiento y las recomendaciones del caso. Como les mencioné, aquí hay que colocar siempre, se explican signos de alarma y se recomienda continuar con controles prenatales. Entonces, dentro de esta evaluación, nosotros
Todo lo que les acabo de mencionar o en este informe que les acabo de presentar para cada una de las ecografías, eso es lo único que tenemos que realizar. Si nosotros realizamos todas estas medidas o estas evaluaciones, téngalo por seguro que más del 90% de la ecografía obstétrica lo estamos haciendo de carácter normal y estamos diagnosticando o excluyendo malformaciones cardíacas o complicaciones que se puedan dar con la gestante siempre y cuando sigamos estos parámetros anteriormente mencionados. Entonces, con ellos ya vamos a disminuir, uno, las complicaciones, dos, las muertes maternas. Entonces, nosotros debemos realizar esta ecografía. Por lo general, la mayoría de médicos lo hacemos, hasta los ginecobstetras realizan este tipo de evaluaciones, ya cuando existe una sospecha de una cierta patología que se esté dando, ya se realizan estudios mucho más avanzados. Pero esos van a ir con los antecedentes familiares, van a ir acorde también con patologías previas propiamente la gestante, o con ciertas condiciones que no van acorde con el crecimiento o con el desarrollo gestacional, en los controles que se realiza por parte de servicios de obstetricia. Entonces es muy importante nosotros realizar todas estas medidas y nos va a ayudar ¿a qué? A realizar un correcto informe, pues, ¿no? Dentro de esas ecografías. Entonces, por el día de hoy vamos a dar finalizada esta clase. El día de mañana vamos a hablar el tema de lo que es la ecografía obstétrica, que es un corto tiempo nada más, para revisar o hacer un recordar de cómo podemos hacer esta evaluación de manera simple y necesaria, y también redactar lo que son los informes de ecografía para nosotros tenerlos a la mano y hacer las modificaciones ya para nuestros centros laborales. Si tienen alguna duda, me lo pueden hacer llegar ahora, ya sea activando sus micrófonos o me pueden escribir por el chat para poder absolverlas en este momento.